Buenos días a todos. Iniciamos una nueva semana y también iniciamos un nuevo estudio, un nuevo tema para esta semana. El tema para hoy, la lección número 12 de este trimestre. La lección número 12 se titula Morir como una semilla. Sea cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, muy bienvenido a Conectados con el Cielo. Y hoy vamos a estudiar el tema para hoy domingo 11 de septiembre es sumisión para el servicio. Pero antes ahí donde estás tú, vas a inclinar tu rostro y vamos a tener una oración con toda reverencia. Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Nuevamente, Señor, estamos acá estudiando tu palabra, Señor, pero no queremos hacerlo antes sin pedir la dirección divina. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Señor, estudio nuevo durante esta semana. Que el Espíritu Santo pueda guiarnos, oh Dios, y que podamos, Señor, no solo aprender la teoría, sino que también practicarla, ponerla en práctica en nuestras vidas. Guíanos, quédate con nosotros y acompáñanos durante este estudio. Es nuestra súplica en este momento. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, la lección número 12, morir como una semilla. Y para este día, domingo 11 de septiembre, el tema es sumisión para el servicio. Y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Y como siempre lo hago, la versión de mi Biblia es la Reina Valera de 1960. Y nos dice lo siguiente, Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el versículo 9 termina diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Pablo. Bien, como les decía, el tema es sumisión para el servicio. Y vamos a relacionar este texto que acabo de leer con el tema de hoy. Primero vamos a averiguar, vamos a saber, vamos a ver, vamos a aprender cuál es el concepto, qué es lo que significa la palabra sumisión. Y según el diccionario, sumisión significa acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Y también significa sometimiento a la voluntad de otra persona. Sometimiento a la voluntad de otra persona. Eso es lo que la palabra sumisión significa. Y según Pablo le escribió a los filipenses, según Pablo, estaba hablando acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Según el texto que leímos, dice que Jesús se sometió a la voluntad del Padre.
Pero para Jesús poder someterse a la voluntad del Padre, ¿verdad? Como dice el versículo 8, dice que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Pero antes de eso, en el versículo 6, podemos leer también que Pablo escribió que Jesús tuvo que renunciar a ser Dios. Jesús tuvo que renunciar a toda su gloria, renunció a todos sus derechos. Todo eso era lo que él poseía en el cielo. Todo eso poseía Jesús, su comodidad en el cielo. Estaba tranquilo y a todo eso renunció para someterse, dice, a la voluntad de su Dios, a la voluntad del Padre. Y él tuvo que cumplir, tuvo que realizar estas acciones para poder salvarnos, para poder ofrecernos la vida eterna a cada uno de nosotros. Ese era el plan de salvación. Y Jesús tuvo que renunciar a todo eso, porque no había otra manera de poder salvar a la humanidad, de poder ofrecerle la vida eterna a la humanidad. Muchas veces nosotros hemos dicho que Jesús es el mejor ejemplo. Decimos que Jesús él es el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Y estos versículos que hemos leído, comienza el texto en el versículo 5, nos comienza diciendo que tenemos que tengamos un mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso nos dice el versículo 5, que tengamos el mismo sentir como hubo en Cristo Jesús. Tremendo ejemplo el que tenemos por delante. La pregunta es, ¿seguimos nosotros ese ejemplo de Jesús? Porque nosotros sabemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo, pero nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre hasta la muerte, como lo hizo Jesús, que fue sumiso a su Padre hasta la muerte. ¿Somos nosotros sumisos a nuestro Padre Celestial? A nosotros, así como Jesús hizo, que renunció a todo lo que él tenía en el cielo por venir a este mundo. ¿Será que nosotros también entregamos nuestros derechos a nuestro Padre Celestial con el afán de poder obedecer también su voluntad? La única manera que nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Dios, entregando nuestros derechos, entregando toda nuestra vida, rindiéndonos a nuestro Padre Celestial. De esa manera nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios, así como lo hizo Jesús en este mundo. Se convirtió en un hombre como nosotros. Se hizo carne como cada uno de nosotros. Entregó todo lo que él tenía en el cielo para someterse a la voluntad del Padre y poder entregar su vida para entregarnos la vida eterna a nosotros, para poder librarnos de la muerte, de la condena.
Ahora, nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, nos sometemos a la voluntad de Dios, así como lo hizo Jesús. Si decimos que Jesús es nuestro mayor ejemplo, tenemos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tal cual como lo menciona Pablo en el versículo 5. También hay una historia de un pueblo, es la historia de los valdenses. La historia de los valdenses también es un gran ejemplo de lo que hemos hablado hasta este momento. Los valdenses fueron un gran ejemplo sobre la entrega que debemos tener. Y Elena de White escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 331. Escribió lo siguiente, Elena de White. Dice, se me hizo recordar el caso de los valdenses y lo que habían sufrido por su religión. Estudiaron concienzudamente la palabra de Dios y vivieron, dice, de acuerdo con la luz que resplandecía sobre ellos. Fueron perseguidos y echados de sus hogares. Fueron privados de sus posesiones que habían adquirido con mucho esfuerzo. Y sus casas, dice, fueron quemadas. Huyeron a las montañas, donde sufrieron penalidades increíbles. Soportaron hambre, soportaron fatiga, frío y desnudez. La única ropa que muchos de ellos podían conseguir eran pieles de animales. Pero esos cristianos esparcidos y sin hogar se reunían, dice Elena de White, para unir sus voces en himnos y alabanzas a Dios por ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Se animaban y alegraban mutuamente y estaban agradecidos aún por sus moradas miserables. Muchos de sus hijos se enfermaron y murieron de hambre y frío. Pero eso dice, a sus, pero sus padres no pensaron ni por un momento renunciar a su religión. Valoraban el amor y el favor de Dios muy por encima de la tranquilidad y la holgura mundanas. Recibieron consuelo de Dios y con agradable anticipación contemplaron el premio y la recompensa futuros. ¿Qué ejemplo de entrega de estos hermanos valdenses? ¿De qué manera fueron ellos tratados? Fueron echados de sus casas, fueron quemadas sus viviendas, sufrieron, dice, allá en el exilio. ¿Estaremos nosotros dispuestos a tener, eh, a comportarnos como los valdenses? Y finalizo el estudio de esta palabra, de este, finalizo el estudio de hoy con estas palabras de Elena de White también, que ella escribió en Palabras de Vida para el Gran Maestro. Página 65, dice lo siguiente. La vida que se preservará, dice, será la vida que se dé liberalmente en servicio a Dios. Y los hombres, los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo, la conservarán eternamente. Eso es lo que dice Elena de White. Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo, la conservarán eternamente. Que al final, hermanos y amigos, todos nosotros, y con esto termino, que al final todos nosotros podamos escuchar las siguientes palabras
que están escritas en Mateo 25:23, donde dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que sean esas las palabras que nosotros escuchemos en aquel día. Que el Señor te bendiga y gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos para el día de mañana con un nuevo estudio. Hasta pronto.